Make out. En el primer ejemplo significa entender, distinguir, descifrar. No puedo entender las palabras. I can make the words out. En el segundo ejemplo significa besuquearse. Ellos estaban besuqueándose dentro del cine. They were making out inside the theater. El cine, cuando se habla del local, es movie theater. A veces se dice solamente theater. Figure out significa descifrar, resolver, entender. Por ejemplo, resolver un problema, descifrar una adivinanza. Primer ejemplo. ¿Puedes entender la letra de esta canción? Can you figure out the lyrics to this song? Segundo ejemplo. No puedo resolver esto. I can't figure this out. Tercer ejemplo. Tenemos que buscar una forma de hacerlo. We have to figure out a way to do it. Make up, como verbo, tiene muchos significados. En el primer ejemplo, make up significa inventar, en el sentido de crear una historia que no es real. Él lo inventó todo. He made it all up. En el segundo ejemplo, make up to significa hacer algo en agradecimiento a una persona que hizo algo por ti. Yo te lo recompensaré de alguna manera. I'll make it up to you. En el tercer ejemplo, made up of significa compuesto de. El átomo está compuesto de partículas. The atom is made up of particles. En el cuarto ejemplo, make up significa reconciliarse. Me reconcilié con mi enamorada. I made up with my girlfriend. En el quinto ejemplo, make up for significa compensar. Un ventilador compensa la falta de aire acondicionado. A fan makes up for the lack of AC. El sexto ejemplo es una frase que significa decídete ya. Y se le dice a una persona que está indecisa y no se decide aún. Make up your mind. Fit in significa encajar. Esta pieza no encaja aquí. This piece doesn't fit in here. Ella dice que no encaja con sus amigos o que no se siente a gusto con sus amigos. She says she doesn't fit in with her friends. El verbo drop por sí solo significa dejar caer algo. Drop off en los dos primeros ejemplos significa dejar a alguien en algún sitio. Él la dejó en su casa. He dropped her off at her house. Tengo que dejar a los muchachos en la escuela. I have to drop the kids off at school. En el tercer ejemplo, drop off significa depositar algo en una caja, como cartas, donaciones. ¿Usted sabe dónde tengo que depositar mi votación? Do you know where I have to drop off my ballot? Stick out significa generalmente algo que sobresale. Primer ejemplo, mis orejas son salidas. My ears stick out. Segundo ejemplo, saque la lengua. Stick your tongue out. Tercer ejemplo, si estamos hablando de un hombre muy alto o una persona que se viste de forma inusual, podemos decir, él sobresale de entre la multitud. He sticks out from the crowd. En el cuarto ejemplo, stick it out significa persistir, continuar. Voy a persistir de todas maneras. I'm sticking it out,
no matter what. La abreviación FES viene del verbo confess, confesar. Fess up tiene el mismo significado de confess, confesar. Confiesa, ¿de dónde conseguiste eso? Fess up, where did you get that? Put out. En el primer ejemplo, put out significa literalmente poner afuera. Él pone a su perro afuera por las noches. He puts his dog out for the night. En el segundo ejemplo, put out significa apagar un fuego. Los bomberos apagaron las llamas. The firefighters put out the flames. En el tercer ejemplo, put out significa publicar, producir. Él publicó un nuevo libro. He put out a new book. El verbo squeeze por sí solo significa apretar algo. Squeeze in significa caber, haber sitio para algo más. Si por ejemplo voy a subir a un ascensor y está lleno de gente, puedo decir, ¿pueden darme un sitiecito? Can I squeeze in? Segundo ejemplo, tú puedes meter una camisa más en esta maleta. You can squeeze in one more shirt in this suitcase. Move on. La palabra on aquí significa hacia adelante. Move on significa avanzar, continuar. Primer ejemplo. Vayamos al siguiente tema. Let's move on to the next topic. Segundo ejemplo. Eso quedó en el pasado. Yo lo he dejado atrás y no lo recuerdo más. That's in the past. I moved on. Run into. Run into significa encontrarse inesperadamente con algo o alguien. Me encontré con un amigo que no había visto por años. I ran into a friend I hadn't seen for years. Run into también puede reemplazarse por bump into, con el mismo significado. Bump significa chocar. I bumped into a friend I hadn't seen for years. El verbo kick por sí solo significa patear. Kick in tiene significados completamente distintos. Kick in en el primer ejemplo significa sentir los efectos de algo que ingieres, o también, por ejemplo, de la calefacción o el aire acondicionado. Estoy esperando que la medicina me haga efecto. I'm waiting for the medicine to kick in. En el segundo ejemplo, kick in significa aportar, cooperar para lograr algo. Todos aportamos para comprarle un regalo. We all kicked in to buy him a present. Kick in también puede reemplazarse por pitch in, con el mismo significado. We all pitched in to buy him a present. Kick off significa comenzar algo. Empecemos el día haciendo algo nuevo. Let's kick off the day doing something new. Kick off también puede ser reemplazado por start off. Let's start off the day doing something new. Stick around significa quedarse. En el primer ejemplo, este tipo de oraciones se escuchan en las emisoras de radio. Quédense con nosotros, regresaremos en unos minutos. Stick around, we'll be back in a few minutes. Segundo ejemplo. Te puedes quedar por una hora más o algo así. Will you stick around for one more hour or so? Aunque es más común oír Will you stay for one more hour or so?